El capitalismo, como sistema económico y político, está en decadencia, ¿no? No puede, en este momento, presentar una alternativa viable, ¿no? Que permita salir a los países, sobre todo a los países latinoamericanos, de la profunda crisis que ya viene pasando durante algunos años, pero se profundiza con esta pandemia. En esta época trascienden esos viejos vicios del capitalismo, pues mientras decenas de millones de personas están siendo parte ya de la pobreza y la pobreza extrema, un pequeño grupo de millonarios están ganando como nunca antes. Y es en medio del capitalismo caduco donde viene forjándose durante ya siglo y medio un nuevo sistema, totalmente opuesto al capitalismo, un sistema solidario, esa otra economía, la economía social y solidaria, cuyas raíces se encuentran justamente en el movimiento cooperativo. De allí para mí la importancia que tiene el tener que hablar sobre economía solidaria y movimiento cooperativo, porque es la única manera de poder entender la economía solidaria a través de esas raíces, ¿no? Sus raíces que están en el movimiento cooperativo. El sociólogo y economista Paul Singer define la economía social y solidaria como la construcción de otro modo de producción basado en formas cooperativas, en que la propiedad de los medios de producción es colectiva y la gestión democrática. El movimiento cooperativo ha tenido la bienaventuranza de ser un movimiento que ha forjado unos grandes y acrisolados ideales. Es un movimiento que está presente en la totalidad de los países, ¿sí? Y sus raíces son muy antiguas. Si hablamos de las raíces del movimiento cooperativo, estamos hablando desde la época de la antigua Babilonia y la explotación de las tierras en común de este pueblo. Podemos irnos de allí hasta las orillas del Mar Muerto y las colonias comunales de los esenios. En estas comunidades había ya este simiente de cooperativismo. Lo mismo ocurre en nuestro continente. En los pueblos prehispánicos ya se conocía este concepto de minga. Este concepto de ayuda mutua de nuestros pueblos originarios ha sido en la actualidad la simiente de muchas cooperativas. Ya vamos a revisar un poco sobre ello. Las raíces del cooperativismo se hallan en el socialismo utópico. Grandes pensadores como Robert Owen, Charles Fourier, Saint-Simon fueron los pioneros de un sistema más justo y solidario. El movimiento cooperativo luce la impronta indeleble de esos socialistas utópicos, hombres idealistas que soñaban con un mundo mejor. Estamos hablando de la época de la Revolución Industrial, que como nosotros sabemos, fue una época en donde el capitalismo era un capitalismo voraz, donde los trabajadores estaban en las fábricas durante 12, 14 horas, sin derechos laborales, donde los niños trabajaban en las fábricas sin un salario y vivían los obreros amontonados en las ciudades, ¿no? Con todo el proceso que surgió con la Revolución Industrial. En medio de ese dantesco panorama surgen los utópicos, ¿sí? El término socialista en realidad se lo dieron los teóricos marxistas posteriormente. Los utópicos nunca se identificaron en realidad como socialistas, ¿no? Ellos simplemente eran estos hombres idealistas que fueron pioneros en lo que ahora se conoce como el estado de bienestar y la socialdemocracia en Europa. El movimiento cooperativo lleva además la impronta de los primeros cristianos, las primeras comunidades cristianas. Estas comunidades cristianas, como sabemos, eran autogestionadas
sobre todo lo que corresponde a la época de la época monástica, ¿no? La época de los monasterios, en donde los hombres vivían y trabajaban mancomunadamente, ¿no? Trabajaban la tierra, hacían labores intelectuales, y todo esto fue las raíces de un cooperativismo, de un trabajo mancomunado. Y justamente fue un discípulo del utópico inglés Robert Owen, eh, quien es considerado como el padre del movimiento cooperativo, junto a otros 27 trabajadores que fueron despedidos de una industria textil, los que fundan en 1844 la Sociedad de los Probos Pioneros de Rochdale. Así se llamó esta primera cooperativa, ¿no? Y es considerada la primera cooperativa del mundo. Los Probos de Rochdale nacieron como una cooperativa de consumo, ¿sí? Frente, frente a la pobreza y a la miseria que vivían los obreros, y cuando un obrero hacía un reclamo, eran simplemente echados a la calle. Y en esas situaciones, cuando estos obreros deciden seguir la teoría de los utópicos y empezar a crear cooperativas. La experiencia de Rochdale fue un desafío, ¿no? Fue un acto de valentía, un acto bizarro. Fruto de esta primera cooperativa, en toda Europa empezarían a surgir centenares y miles de cooperativas, algunas de consumo, y como la primera cooperativa, irían también evolucionando hasta convertirse en cooperativas de producción, en cooperativas de ahorro y crédito. Entonces, por ahí nosotros podemos ya encontrar las raíces de la economía solidaria, ¿no? Otro tema que es muy importante es también reconocer cómo la economía solidaria se enriquece con la dimensión social de la Iglesia Católica, ¿sí? Estamos hablando del sector comprometido con los pobres, que a través de la doctrina social y, cómo no, de la teología de la liberación, van buscando la manera de que los pobres puedan surgir, puedan dejar ese estado de pobreza, en donde estos teólogos son muy claros en afirmar que la pobreza, la miseria, no es una condición en la que se tiene que vivir, ¿no? No, que es una situación que hay que superar. Por lo tanto, tenemos tantos buenos ejemplos de esta lucha por una economía solidaria de mano de hombres de la Iglesia. Tenemos nombres en Ecuador como Monseñor Leonidas Proaño, ¿no? El obispo de los indios, que entregó muchas de las tierras que tenía la Iglesia, sobre todo en la Sierra Central, y se dedicó a buscar la forma de educar a los indígenas. De allí que creó una manera revolucionaria de educación, ¿no? Que ahora se está replicando en muchas partes del continente, una educación a distancia, ¿no? Utilizando la radio, utilizando textos y repartiéndolos en las zonas más alejadas de la sierra y pobres de la Sierra Central. Tenemos otros nombres también, nombres como el del sacerdote diocesano Graciano Mazón, fundador de Makita Kusunshi, ¿no? Este sacerdote que estuvo en Chile primero y fue perseguido por la dictadura de Augusto Pinochet por sus ideas, por su idealismo en cuanto a lo social, tuvo que venirse a refugiar al Ecuador, y es aquí en Ecuador en donde ve la miseria en la que viven los feligreses de los pueblos del campo, y decide hacer algo, ¿no? Decide dar una alternativa a ese pueblo. Y bueno, como todo gran luchador, también fue perseguido en Ecuador.
y tuvo que ir a Quito para poder, las élites, ¿no?, del Ecuador también lo tenían como un hombre peligroso debido a sus ideas. El movimiento cooperativo entonces es así una sólida edificación de unidad en la diversidad, ¿sí? Como vemos, existen estas bases ideológicas y teológicas diversas de las que el movimiento cooperativo ha ido forjándose, ¿no? En Europa, sobre todo, los gobiernos socialdemócratas han implementado el cooperativismo para poder desarrollar sobre todo las partes rurales. En América Latina, muchos miembros de la Iglesia Católica, como mencioné, han sido los que han encontrado en el movimiento cooperativo y en la economía solidaria una manera de sacar de la miseria a las poblaciones. Más adelante vamos a referirnos de un ejemplo de economía solidaria y cooperativismo aquí en Ecuador. Las cooperativas en sí son muy diversas. También hay cooperativas que, como mencioné, son de consumidores, ¿no? Y también hay cooperativas de productores. Estas fueron las primeras cooperativas, sobre todo, que son cooperativas que pretenden controlar la oferta y las asociaciones de trabajadores adquieren y gestionan de forma cooperativa sus fábricas y sus granjas, ¿no? Los productores también crean cooperativas para adquirir en común las materias primas que necesitan para producir y para comercializar en común fruto de su trabajo, ¿no? Las principales cooperativas de productores suelen ser, sobre todo, asociaciones de agricultores, que es lo que ocurre aquí. Por ejemplo, como les hablaba del padre Masón, su gran proyecto iniciado fue Makita Kusunchik, ¿no? Luchando por un comercio justo, ¿no? Para que a los productores se les pague por su trabajo, ¿no? Tratando de evitar a los intermediarios y organizándolos en estas asociaciones de economía social y solidaria. La Alianza Cooperativa Internacional, que es la alianza donde están organizadas todas las cooperativas, define una cooperativa como una asociación autónoma de personas agrupadas voluntariamente para satisfacer sus necesidades económicas, sociales y culturales comunes, por medio de una empresa que se posee en conjunto y se controla democráticamente. Esta definición, nosotros podemos encontrar los elementos revolucionarios del cooperativismo. Por un lado, hablamos de que su objetivo principal no es lucrarse, ¿sí? Esto es realmente una paradoja para el capitalismo. Para empezar, una cooperativa es una asociación autónoma. No responde a las directrices ni de un partido político, ni de un sindicato, ni de un ente gubernamental. El Estado puede crear un marco legal para las cooperativas, pero no puede intervenir en su forma de organización o decisiones administrativas, económicas o sociales. El otro elemento revolucionario de la cooperativa es que no solo está dirigida a satisfacer necesidades económicas, sino también tiene una responsabilidad social, ecológica y cultural. Esto hace que se diferencie tanto de la empresa capitalista, ¿no? Empresa capitalista dirigida solamente a ganar sin mirar cuál va a ser el impacto ecológico o el impacto humano de su proceder, de su labor, ¿no? Entonces, realmente el cooperativismo coadyuva, ¿no?, al bien común. Sus principios, las cooperativas se manejan por principios y valores, ¿no? Entre ellos la equidad, la justicia social, la solidaridad, la honestidad, la democracia. De allí este gran abismo, ¿no?, entre empresas capitalistas y empresas cooperativas. Y finalmente,
El elemento que ha llevado al movimiento cooperativo a convertirse en un sistema de producción alternativo frente al capitalismo es justamente este. Los medios de producción lo poseen en conjunto todos los cooperativistas y su control es democrático, ¿sí? O sea, hablamos de que una cooperativa de producción compra su maquinaria, ¿no?, a través de todos los socios de la cooperativa, y ellos, sin importar cuánto aportaron para la creación de la cooperativa, tienen un voto. Si bien haya aportado $10 o haya aportado 1.000, su voto es válido, ¿no? Entonces, de allí este carácter revolucionario del cooperativismo. Todo esto configura un sistema económico en ciernes. Esa otra economía trasciende hoy como el camino para seguir y evitar los desastres económicos y medioambientales a los que nos ha abocado el capitalismo. Como seres sociales podemos compartir las experiencias positivas de la economía solidaria con nuestros compatriotas y crear un orden económico diferente, un orden económico solidario y justo. Bien, en Ecuador, la importancia de la economía social y solidaria ha sido, después de varias décadas de experiencias, de sacrificios, de lucha, finalmente reconocida por el Estado como una alternativa válida. A pesar de que desde mediados del siglo XX ha habido un incremento en las formas cooperativas, realmente es en los últimos años en donde se reconoce al cooperativismo, entre ellos, por ejemplo, con esta ley orgánica de economía popular y solidaria, en donde entre otros, declara que es una forma de organización económica en la que sus integrantes se unen para producir, intercambiar, comercializar, financiar y consumir bienes y servicios que le permitan satisfacer sus necesidades y generar ingresos. A eso nosotros nos referimos cuando hablamos de economía social y solidaria. En la Constitución, en el artículo 283, establece que el sistema económico del Ecuador es popular y solidario. Propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. Por lo tanto, estimados compañeros, vemos que la misma Constitución nos exige, ¿no?, la instauración de una economía solidaria. Pero como lo mencionábamos al inicio, muchas veces se queda solamente en palabras y buenas intenciones, a pesar de que el Ecuador tiene un gran potencial para ser un país cooperativista. Es pequeño y tiene grandes recursos naturales, con un agro que puede ser el simiente de de grandes cooperativas de producción. Lo mismo ocurre con el sector pesquero, ¿no? En el sector pesquero, las experiencias cooperativistas que han tenido les han resultado muy positivas, ¿sí? Porque conocemos que los intermediarios son los que realmente ganan en cuando hay esta distribución de alimentos y no existe una instauración de un comercio justo, de un cooperativismo que defienda los intereses de sus asociados. Los ejemplos exitosos de economía solidaria en nuestro país nos abren un nuevo panorama. Un Ecuador cuyo sistema económico sea social y solidario, que nos lleve al desarrollo, pero respetando nuestra gran biodiversidad. Entre otras experiencias grandes que tenemos en el Ecuador, aparte de Makita Kuzunchik, de la que hablé muy brevemente, está la de El Salinerito, ¿sí?, de Salinas de Guaranda. Sé que muchos de ustedes han de conocer un poco sobre la experiencia, sobre todo ahora que Salinas de Guaranda se ha convertido
en un lugar muy turístico, ¿no? Sin embargo, la realidad que se encontró el fundador del Salinerito es muy diferente a la realidad que ustedes pueden conocer al visitar este bello pueblo, ¿sí? Ahí tenemos al padre Antonio Polo, que es un sacerdote salesiano que llegó en los años 70 como misionero a este pueblito. Tenemos la imagen del pueblo que conoció el padre Polo cuando llegó. Un pueblo que vivía en la más completa miseria y olvido. La mitad de los niños que nacían morían por desnutrición o por enfermedades curables. Ante esta situación, el padre Antonio empezó a organizar a la población y lo hizo a través de las cooperativas. Esas experiencias cooperativistas de Europa le sirvieron para inspirarse y el considerar el potencial que tenía la organización a través de cooperativas para poder sacar a Salinas de su pobreza extrema, ¿no? Un pueblo que vivía sobre todo en la explotación de minas de sal y de una pequeña agricultura y ganadería, ¿no? Fue entonces cuando el padre Antonio Polo empieza a crear estas cooperativas en donde, como muchos conocerán, ¿no? Se produce ahora quesos, chocolates, productos de artesanía y muchos otros productos que poco a poco han ido eh, creándose a través de este grupo que ahora es el Grupo Cooperativo Salinas, ¿no? Es un grupo muy amplio. Y la foto que tenemos, ¿no? De Salinas en los años 70 y acá Salinas ya en la actualidad. ¿Cuánta diferencia puede hacer la economía solidaria y el cooperativismo en un pueblo? Pues ese puede ser, o ese debe ser el gran desafío de nosotros como profesionales. Aportar para poder pasar de esto, de los años 70, a esto, ¿no? Con respeto a la naturaleza, ¿cierto? Con valores, con principios.